se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! Solo el penitente pasará, con Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. Bienvenido, bienvenida a Solo el penitente pasará, tu podcast con audiorelatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Una producción de Teatro Robótico de Misterio. Y además te recuerdo que tú también puedes ser uno de esos autores enviándonos tus escritos a relatos@teatrorobóticodemisterio.com, porque también queremos escuchar tus relatos. Aquí nos encanta sonorizar tu imaginación. Y precisamente de la imaginación retorcida de muchísimos autores hemos disfrutado desde hace muchos años de una figura terrorífica que nos ha acechado a todos en pesadillas. Esa figura de una mano amputada que te acecha, que te persigue, que te estrangula. ¿Verdad? ¿Sabéis de qué os estoy hablando? Lo hemos visto desde la encantadora cosa de la familia Addams hasta la irreverente mano de Evil Dead 2, también la de El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon, la mismísima novia de Reanimator y bueno, en un montón más de historias, tanto escritas como pelis, como series, hemos visto manos amputadas que cobran vida y que hacen cosas normalmente bastante terroríficas o acechadoras, ¿verdad? Bueno, pues la mano en este caso es un relato que os traigo de un autor que ya ha venido por aquí, que es Guy de Maupassant, que ya estuvimos dramatizando un relato de él, La noche, con el maravilloso Iñaki Larroscain, ¿lo recordáis? Y bueno, en este relato que está escrito, está publicado el 23 de diciembre de 1883, se publicó en el periódico Galois, y bueno, luego fue recopilado en una colección de estas de relatos fantásticos llamada Cuentos del día y de la noche. Y fijaos que en esa fecha puede que sea una de las primeras historias de mano amputada que hace cosas, ¿vale? Así que tiene esa curiosidad esta historia que está en un contexto muy de la época de Guy de Maupassant, ¿no? Ese contexto de la sociedad francesa del siglo XIX en el que el realismo literario, que era por lo que se caracterizaba este autor, a veces se mezclaba con lo gótico, porque había una como gran fascinación en esa época, ¿verdad? En toda Europa y especialmente en Francia, en Inglaterra, por lo macabro, por lo sobrenatural. De hecho es algo que se explota mucho en este tipo de autores y que aquí vais a ver, pues ya os digo, uno de los primigenios exponentes de este género de mano amputada que hace cosas. Así que te invito a que tomes mi mano y que vayamos a escuchar juntos este relato, si te atreves. ¿Me acompañas? Solo el penitente pasará. Tu podcast con relatos dramatizados atmosféricos de los mejores autores de terror, ciencia ficción y fantasía. Sumérgete en nuestras historias de la mano de Iñaki Tovar y Ariadna Jiménez. En una producción de Teatro Robótico de Misterio. Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba su alma, las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: «Es horrible. Esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se dio la vuelta hacia ella.
Sí, señora. Es probable que nunca se sepa nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, también envuelto en misterio que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás tuvimos que abandonarlo, por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron a la vez tan deprisa que sus voces no fueron sino una. ¡Oh, cuéntenoslo! Vamos, cuéntenoslo. ¡Cuente! Sí, cuéntenoslo. El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción, y prosiguió. Al menos no vayan a creer que he podido incluso ni siquiera un instante suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias, las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo, rodeado por todas partes por altas montañas. Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de las vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos que uno pueda soñar, pero también los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, también las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que la ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del Golfo. Había traído con él a un criado francés, uno que había contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y para pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego también se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre, pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarle de cerca, pero en realidad no me señalaban nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de sus dominios. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero, cogiendo enseguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande, con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica, y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha.
Al cabo de un mes habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Finalmente, una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín fumando su pipa a horcajadas sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho este país y esta costa. Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose: «Tuve muchas aventuras. Oh, yes, yes». Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso del gorila. Dije: «Todos esos animales son temibles». Él sonrió. «Oh no, el más malo es el hombre». Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento. «He cazado mucho al hombre también». Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como fuego. Dijo: «Eso es tela japonesa». Pero en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadro de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué. Era una mano de hombre. No una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, por aquí hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte como para llevar atado a un elefante. Pregunté: «¿Qué es esto?». El inglés contestó tranquilamente: «Era mejor enemigo de mí. Era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con piedra cortante, secado al sol durante muchos días. Oh, muy buena para mí esta». Toqué aquel despojo humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano, despellejada de esa manera. Recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje. Dije entonces: «Ese hombre debía ser muy fuerte». El inglés dijo con dulzura: «Oh, yes, pero fui más fuerte que él. Yo había puesto esa cadena para sujetarle». «Creía que bromeaba», dije. «Ahora esta cadena es completamente inútil. La mano no se va a escapar». Sir John Rowell prosiguió con tono grave: «Ella siempre quería irse. Esa cadena era necesaria». Con una ojeada rápida escudriñé su rostro preguntándome: ¿estará loco o será un bromista pesado? Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. Noté, sin embargo, que había 3 revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia, ya no interesaba a nadie. Transcurrió un año entero. Una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Cuando entré en el salón de Sir John,
Al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba, en el centro del cuarto. El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada. Todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable. Llevaba algo entre sus dientes apretados, y su cuello, perforado por 5 agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico se unió a nosotros. Examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras: «Parece que le ha estrangulado un esqueleto». Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada o más bien serrada por los dientes, justo en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ninguna ventana ni ningún mueble. Los 2 perros de guardia no se habían despertado. Esta es, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes, su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas que había ido quemando a medida que iban llegando. A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien. Aquella noche daba la casualidad de que no había ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas, el criado no había encontrado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. Ahora bien, 3 meses después del crimen, una noche tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. 3 veces me desperté, 3 veces me volví a dormir, 3 veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell. Le habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. ¡Oh! ¡Oh, Jesús! Esta es, señoras, mi historia. Y no sé nada más. Las mujeres, enloquecidas, estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: Pero esto no es un enlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió. El magistrado sonrió con severidad. Oh, señoras, sin duda alguna voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba, pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró: No, no debe de ser así. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría. Solo el penitente pasará, con Iñaki Tobar y Ariadna Jiménez. Acabas de escuchar La mano, de Guy de Maupassant.
Un relato interpretado, montado y sonorizado por el que os habla, Iñaki Tobar, con la inestimable colaboración de mi compañera Ariadna Jiménez. ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué explicación final te quedas? ¿Con la versión sobrenatural o la versión más terrenal de las vendetas? En fin, deseando leer vuestras impresiones en los comentarios, claro que sí, y ver cómo lo interpretáis vosotros. Yo solo os puedo decir, aprovechando para hacer una confesión más, que fijaos la obsesión mía con el tema de las manos cercenadas y amputadas, que en los tiempos de la infancia y de jugar en la playa de la Mata, en una ocasión, una de las trastadas que hicimos los chavales, no sé si tendríamos 10 o 12 años, cogimos un guante negro que nos encontramos por la playa y a mí no se me ocurrió otra cosa que rellenarlo de arena para que pareciese que había una mano dentro, y con algas y elementos de la propia marea le hice una especie de muñón y entonces lo colocábamos en medio del paseo marítimo para que los pobres viandantes playeros se lo encontrasen y diesen un respingo asustados y nosotros desternillarnos de risa. Y sí, ese es el tipo que os hace aquí los cuentos de Solo el penitente pasará y de 7 pecados digitales. Ya sabéis que un poco como un cencerro hay que estar para dedicarnos a esto de pecar y de hacer penitencia con vosotros todos los domingos. Bueno, y ahora, justamente hablando de vosotros, quería aprovechar para daros las gracias a los últimos penitentes que habéis dejado vuestros comentarios en el relato de hace un par de semanas, que no fue otro que el de El guardavías, de Charles Dickens. Y bueno, en esta ocasión Ángel G. Iglesias nos comentaba: inquietante. Pues muchas gracias, Ángel G. Iglesias, porque es la primera vez que debemos comentar por aquí y si te ha parecido inquietante es que logramos el objetivo. Muchísimas gracias, esperamos leerte más por aquí. Ayala nos comentaba: Iñaki, no había considerado el escenario del multiverso, llegué a pensar en un doppelganger más ad hoc con el género de lo fantástico y muy recurrente en la literatura de esta época. Oye, muy interesante esto que comentas, Ayala, de los doppelgangers, y sin duda haremos algún especial sobre eso porque se lo merece. Fuensanta Quesada, también nueva por aquí, comentaba: muy interesante relato, la interpretación muy buena, gracias. Pues gracias a ti, Fuensanta, y ojalá que te veamos más por aquí, claro que sí. Y por último, nuestro querido Gus, que decía: la verdad es que habéis estado todos soberbios, me habéis recordado esas antiguas dramatizaciones de Radio Nacional de España. Jolín, Gus, pues ese es el mejor cumplido que nos puedes hacer. Además, Gus nos deja aquí un guante, un relato del maestro King, un trago de despedida que desde ya nos apuntamos para dramatizar en breve. Sin más, me despido de todos vosotros y nos escuchamos en un próximo programa. Adiós. Has escuchado Solo el penitente pasará. Dramatizaciones inmersivas de los clásicos de terror, ciencia ficción y fantasía de todos los tiempos. Si eres autor novelo amateur y quieres escuchar cómo suena tu imaginación, atrévete a cruzar el umbral y envíanos tu escrito a relatos@teatrorobóticodemisterio.com. Te esperamos en el siguiente programa, si te atreves.